Bienvenidos a este tu canal Maggie, estoy viva y esta es mi historia. Quiero darte la bienvenida al nuevo año, cómo te le estás pasando, cómo terminaste tu año. Eh, yo de antemano siempre muy agradecida con ustedes, con cada uno de ustedes que me hacen el favor de, pues de alguna manera estar al pendiente, de suscribirte aquí, dar dedito arriba, compartir. Créanme que eso nos ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido y, y sobre todo a llegar a más personas, porque el ritmo de YouTube, el que tú empieces a ver o a mandar mensajes, todo eso nos ayuda mucho porque lo están moviendo en todo lo que es redes sociales, pues nuestro trabajo. Y bueno, te puedo decir que estoy muy agradecida, de verdad que este año lo cerramos, gracias a Dios, como en mucho tiempo no lo habíamos cerrado. Eh, También empezamos con, gracias a Dios, con mucho trabajo. Eh, Tenemos muchos proyectos en puerta. Poco a poco los vamos a ir comentándolos. Eh, Señores, de verdad que estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Eh, También pues nos genera un poquito pues de miedo el, 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 el cómo se pinta el 2024, pero bueno, yo soy muy, me gustan los retos y por lo menos decir, bueno, lo intenté, no se pudo, pero ahí va, ¿no? Ahorita les puedo decir que este caminito, pues ya es significativo. ¿No? Y bueno, les comento, los invito, ajá, a ver mis capítulos anteriores para que se pongan en contexto de lo que es parte de mi libro, que ya va a salir, Dios quiera, a la venta este año. Pónganse en contexto, revisen, vean todo lo que hay atrás, todo lo que es la historia, ¿no? Los varios episodios pues que yo cuento, yo quiero, bueno, que yo estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Este tema que voy a tocar no viene dentro del libro, estos ya temas ya no. Este, Mucha gente, pues, ya me empieza a decir cuándo empiezas el segundo libro, ¿no? Entonces, hay trabajo, hay trabajito y bueno, este tema lo quiero hablar. Eh, Se llama ¿Cómo detecté la dislexia en mi hija? Uh-huh. Yo siento y considero que te va a ser de mucha ayuda a las mamás, bueno, yo creo que a todas las mamás, porque voy a hablar de mi experiencia, ¿sí? De mi experiencia como mamá, el que pues no había de dónde agarrarse, cómo le empiezo, no había nada de esto, ¿sí? Entonces quiero yo hablar sobre la dislexia. La dislexia, para que vayan ahí anotando, poniéndole ahí palomita, ¿no? La dislexia y la dislalia. Uh-huh. Yo no conocí estos términos, pero los invito a ponerse en contexto de qué manera tuvieron su infancia mis hijos. Uh-huh. La maravillosa infancia que tuvieron, pues todo repercutió en su evolución como niños, como adolescentes, ¿no? Y ahorita pues ya son adultos. Pero quiero yo darte estos tips que sé que te pueden ayudar, que no lo eches en saco roto, porque créeme que una bolita pequeña se va haciendo así, mira, enorme, ¿sí? Y no nos damos cuenta hasta que ya están grandes. Y dice, y bueno, yo les comento porque yo decía, bueno, ¿y qué sigue? O sea, desconozco estos términos que siguen, necesito ayuda, pero pues ya estaban grandes, ¿no?
pero bueno, yo sí pude algo enmendar, porque sí está, es muy difícil. Y bueno, vamos a empezar este tema. Y bueno, vamos a ver si nos da un poquito para más, porque bueno, a mi hija vamos a hablar de la dislexia, de la dislalia y aparte la cerecita del pastel. TDA, mi hija tiene TDA, trastornos de déficit de atención. Yo no voy a hablar como terapeuta porque no soy psicóloga ni psiquiatra, no. Yo lo voy a hablar esto como mamá, como a mí me funcionó, como yo me di cuenta y lo quiero compartir contigo. ¿Ok? Bueno. Yo les comento que, me embaracé, mis dos hijos, los últimos, los dos, porque tengo tres hijos, los dos últimos son del papá, del mismo papá, son ellos dos. Eh, yo me acuerdo que pues el embarazo fue muy feo, sí, muy feo, porque emocionalmente estaba yo quebrada, estaba yo muy mal, sí, no entendía el por qué pues me habían dejado embarazada, o tal vez sí lo entendía, pero no lo aceptaba. Entonces, una parte de mí en ese tiempo de embarazo, pues me bloqueé, ¿sí? Yo les puedo decir que en ese embarazo que yo llevé, yo no subí de peso. Uh-huh. Yo de espalda me veía con una silueta bien delgadita, ¿no? Y me volteaba y la panzota, ¿no? Este, a mí me dijeron eh, que pues que tenía que comer, pero a mí no me daba, o sea, yo traía una depresión, sí, una depresión porque pues yo no sentí ese apapacho, yo no sentí esa emoción, yo no, o sea, el del marido, ¿no? Porque bueno, se supone que son dos. Entonces, pues de alguna manera yo intuía que era, pues comer, alimentarme, pero prácticamente entré en una crisis, ¿no? Entonces el doctor, el ginecólogo me manda Bellodecta y me la mandó durante todo mi embarazo. O sea, aquí sí quiero eh, a- hacer hincapié de que un médico debe de estar preparado y debe de tener conocimiento de que si tú mandas una bellodecta durante 9 meses, va a generar pues consecuencias, ¿no? Entonces yo me hice alérgica a la vitamina, bueno, a la B, a la bellodecta, me hice, porque me están inyectando y me genera toda esta parte de mi cara tenía yo acné, pero acné sobre acné y sobre acné. Yo nunca había tenido acné, ¿no? Entonces yo tenía todo esto embarazada y todo esto, ¿no? Y aún así me lo seguían poniendo, o sea, sí. Y uno confía pues porque es médico, porque sabe, ¿no? O sea, es su trabajo y lo sabe, ¿no? Entonces, yo considero que a lo mejor era vitamina para el bebé, ¿no? Nunca, y es algo que yo les platico a mis hijos, a mí nunca me mandaron ácido fólico, jamás. Yo lo conocí hace poquito el ácido fólico. No había esa información. Y yo cuando dijeron ácido fólico, pues sí, yo nunca le he tomado, ¿no? Posteriormente yo les comento esto porque eh, nace mi bebé y me quitan la bellodecta. Y al mes de quitarme la bellodecta se me va todo esto, ¿no? Se me fue el acné. Y bueno, en mi capítulo anterior, ahí mis capítulos van a ver que ustedes al mes de que yo me alivio de mi bebé, pues me sale un nódulo, un nódulo del tamaño de un limón, ¿sí? Entonces, imagínense todas las broncas que yo traía luego aquí. Y luego, eh, eh,
yo me sentía muy, o sea, como era tiroides, yo me sentía muy, ay, no, de verdad que es algo que no entiendes, que es algo ahora así como que te sube y te baja, no lo entiendes, de verdad que es algo tan difícil de explicar porque son unas situaciones en las que no entiendes qué te está pasando, ¿no? Y entonces me vuelve a mandar la Bellodecta el doctor y me empieza a dar una taquicardia, o sea, me estaba yo muriendo y fue que ahí me dijo, no, ya te hiciste alérgica. Entonces, y pues, ¿y qué? ¿Y ahora qué? O sea, el que ya te hiciste alérgica para mí se me hizo como que una mentada de madre porque me hicieron alérgica. Yo no lo, no, no lo, yo no o sea, no fue que yo me haya aferrado a eso, ¿no? Tú te guías por un doctor, ¿sí? Entonces, pues yo me sentía tan débil, yo me sentía muy mal, lloraba por todo, muy mal, ¿no? Entonces me manda la tiaminal, que es para personas eh, con anemia. Ujú. Y me manda este medicamento y pues como que empiezo a sentir un poquito mejor, ¿no? Bueno, me operan de aquí, o sea, es un show, sí, me operan, pero vean todo mi capítulo anterior, pero bueno, ya, total. Pues yo voy constantemente al pediatra mes con mes porque pues así te lo dice, ¿no? Que tienes que ir revisando a tu niña cada mes. Yo no contaba con ninguna ayuda económica del papá de mis hijos, no pago parto, no pago nada de un bebé, no pago, o sea, nada, ¿no? Bueno, entonces pasó un año, ¿no? Ya estaba grandecita mi hija, pasaron 2 años, ¿sí? Y pues yo veía que normal, con juega, etcétera, ¿no? Así todo. Pero posteriormente voy a hablar de otro tema, ¿no? De los hermanos. Pero yo me doy cuenta a los 3 años, y digo 3 años, porque mi hija no hablaba. Mi hija no hablaba. Nada más me decía, ma, tengo hambre. Ma, dame. O me jalaba de la mano y me llevaba, ¿sí? Pero no era algo que me dijera, mamá, quiero, ¿no? Y no, ma. Así, así. Entonces, como era la pequeñita y era la más chiquita y todo eso, pues todo le dábamos, ¿no? Todo le dábamos. ¿Y qué quieres? O sea, pero no había una conversación como tal. Uh-huh. Ella no gateó, le daba miedo. La ponía yo boca abajo y lloraba mucho. Entonces yo dije, bueno, le da miedo. O sea, entonces yo a los 3 años voy con este doctor que me ayudó en el parto y le digo, bueno, necesito que me digas qué hacer porque mi hija no habla. Y me dice, no, dice, mira, ni te preocupes. Los hijos van a hablar cuando tengan que hablar, ¿sí? Ni la presiones, ni la estés atosigando, ¿no? Tu hija va a hablar cuando tenga que hablar, dice, yo hablé a los 5 años, ¿no? Y yo así como que, y le digo, no, es que esto no es normal. Y me dice, no, y ya vas a ver que va a entrar a la escuela y se va a relacionar con más niños y todo. Y entonces yo dije, no. O sea, vuelvo a lo mismo. Tú vas con un doctor, tú vas con alguien que te ayude porque tú no sabes, ¿no? Son semáforos, ¿no? Entonces, pues me quedo con eso que me dice el doctor, ¿no? Y mi hija veía cómo sus hermanitos iban a la escuela
Y ella ya quería ir porque veía sus mochilas. Entonces yo lo que hacía es que le compraba su mochilita, la llevaba yo a la primaria que despidiera a sus hermanitos y me regresaba yo con ella, ¿no? Era feliz, pero ella ya quería entrar a la escuela, ¿sí? Ya quería entrar. Entonces, yo dije, no, pues voy a tratar de hacerla hablar. Ya no le daba yo todo, ¿sí? Así como que, no, no, no. ¿Qué quieres? Comida, ¿no? Yo así le trataba de decir, me hacía, o sea, como que no le salía, ¿no? Y esto es agua. Entonces, era algo que no, la niña no podía, sí. También es todo, o sea, todo mi entorno, entonces yo traté de hablar con su papá para que me apoyara a meterla a una escuela particular, para que fuera fogueándose con los niños, que a lo mejor pudiera ella hablar, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor, para que la niña vaya a la escuela. Y pues no, o sea, aquí pues, y lo quiero externar porque es muy fácil lavarse las manos en la educación de un hijo. Es muy fácil decir, es que yo no lo sabía, son tus hijos y ráscate como puedas, ¿no? Entonces, él sí fue partícipe de cómo estaba la situación, pero pues a la hija no la conocía, ¿no? Entonces, pues no tuve yo esa respuesta, entonces pues me metí a trabajar, la niña fue al kinder, pero yo veía que no se relacionaba se desesperaba mucho el hacer sus cosas, no se relacionaba, le pegaba a los niños porque se burlaban de ella, ¿sí? Y era tiro por viaje, ¿no? De que ese conflicto, ¿me entienden? Entonces, yo jamás es algo que yo lo hago con mi familia, yo no los exhibo. Cuando hay que regañar, yo los regaño aparte. No los exhibo, no les regaño frente de la maestra o no, 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 no. A mí me daban la queja y pues yo ya hablaba pero no fue así como reprenderlo, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, empezamos era mucho estar peleando con los niñitos. Ella como que yo veía que no jugaba a otra cosa, ella no jugaba con muñecas. Yo le compraba muñequitas y le decía, mira, mira, tu bebé, ya, Le digo, ten tu bebé. Y le hacía, y lo agarraba y lo aventaba. O sea, no le gustaban las muñecas, ¿sí? Y no era algo que se lo impusiera. Dijo que no le gustan las muñecas, le voy a comprar juegos de destreza. ¿Por qué? Porque desde chiquitos, a nosotros como mujeres, nos compran el juego de té. O sea, desde chiquitas ya nos están programando para ser mamás, ¿sí? El jueguito de té, el bebé, la carriolita y el pañalito. O sea, ya nos están programando para ser mamás desde niñas. Entonces yo dije, no quieres la muñeca, ok, vamos a comprar juegos de destreza, cosas que le llamaran la atención. Así lo hice. Después ella entra fue un trabajo muy pesado porque ella no hablaba mucho, era muy tímida. Ajá. Era muy retraída, o sea, no retraída, pero era muy tímida porque ella no hablaba en público porque se reían de ella. Y eso a mí me lo externaba ella y la maestra. La maestra, yo siento que esa maestra fue un ángel para mi hija porque la ayudó muchísimo, le daba mucha seguridad en el kinder, ¿no? Y le decía, no, mira esto, o sea, le tenía más cuidado a mi hija. Ah, digo yo, es amor al arte, ¿no? Que te gusta tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando entra a la primaria, pues ya mi hija va con los hermanitos, ¿no? Y ya iba bien emocionada los primeros días, ¿no? Y regresaba y no quería ya agarrar el cuaderno.
Y la tarea no nos dejaron, ¿no? Ya ven las mentiras de primaria. Entonces, era una cosa que yo veía a mi hija entrar a la primaria y le sudaban sus manos. O sea, vean qué clase de estrés para un niño de 5 o 6 años. Y yo le decía, ¿qué tienes, hija? Nada, nada. Y dice, ya no quiero venir, mamá, ya no quiero venir. Y entonces yo dije, ¿qué está pasando? O sea, así como semáforos, ¿no? Entonces se mete ya a la escuela. Y yo dije, voy a ir a ver. Y me esperé un ratito, pues mientras forman a los niños y todo eso, ¿no? Me espero un rato y veo que mi hija la tienen en la jardinera, ahí enfrente del salón, sentada afuera. Uh-huh. Y entonces me paso, ¿no? Y le digo, ¿por qué estás aquí? Es que la maestra me sacó. Y le tocó a la maestra. Y le digo, oiga, ¿por qué sacó a mi hija? No es que llegó tarde. Le digo, no llegó tarde porque yo la traigo y estoy allá afuera esperando. Quiero que me diga por qué sacó a mi hija. Es que llegó tarde, por eso. O sea, no llegó tarde. Bueno, pásate. Y le digo, oiga, maestra, ¿esto es diario así o cómo? No, es que la niña no pone atención. Y la niña es muy distraída. Y entonces yo veo que ya me retiro y la niña empieza a llorar, ¿no? O sea, que no quería que me fuera. Y entonces agarro y que le digo, ¿sabe qué? Me voy a llevar a mi hija. No es que va a perder la clase, que me voy a llevar a mi hija. No la puedo dejar así. Y ya total me la llevo y hablo yo con mi hija. Aquí sí yo quisiera que ustedes se pusieran a la altura de su hija. Algo bien importante que a mí me dijeron cuando estudié pedagogía, que cuando hables con un hijo, lo hables al tamaño de él. O sea, hincándote en tu cama, pero que quede tú y su cabecita. Jamás así, hacia abajo. No, así. Para que ellos te vean alto por tú. Ajá. Y no generes miedo. Eh, yo traté de hablar en un lugar tranquilo con ella, no regañándola, ¿sí? Porque dije, no, o sea, yo quiero saber qué está pasando. Entonces le digo, mami, ¿qué está pasando? ¿Te sientes bien? Y me dice, no, mamá, ya no quiero ir a la escuela. Le digo, ¿por qué? Es que cuando yo voy a la escuela, la maestra me encaja las uñas en la cabeza. Pues sí, porque aquí es el pelo y no se ve. Y luego cuando yo hago las cosas mal, con la, déjenme les enseño, ok, con la gomita, sí, de lápiz me pega, pero bien duro, mamá. Y le digo, ¿qué más? Se burla de mí, me pone mucho a leer, dice, yo no puedo, mamá. El otro día le pedí que me dejara entrar al baño, a salir al baño y no me dejó. Estoy hablando de una niña de 6 años, ¿eh? Entonces, ay, no, a mí pues obviamente que se me subió el apellido. Y le digo, ¿y esto desde cuándo? No, pues es que ya tiene ratito, mamá, dice, y la verdad yo ya no quiero ir, yo ya no quiero entrar, mis amiguitos se burlan de mí. Entonces yo me quedé así como que... Y entonces, pues yo dije, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? O sea, es algo nuevo para mí, ¿no? Entonces yo lo que hice fue hablar con una psiquiatra, una psicóloga amiga mía, y le comenté esta situación, ¿no? Que yo pensaba que mi hija no podía hablar, o sea, le conté toda la situación, entonces me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar con una terapeuta, uh-huh, para que le hagan pruebas del oído, no sé qué, del oído, porque a lo mejor tu hija es sorda. Y yo, ¿qué? Dice, te voy a mandar y que le hagan varios estudios.
y que ahí chequen si es sorda, a lo mejor no oye, y por eso no pone atención. Y le digo, ok. Entonces me mandan con una terapeuta. Es una terapeuta, déjenme ver, son los terapeutas. Es un pediatra del desarrollo y del comportamiento infantil, este terapeuta, ¿no? Y me mandan con ella, Adriana, que es, ay, yo creo que me salvó la vida con mi hija y ella le tiene mucha estima. Uh-huh. Entonces, pues yo dejo, obviamente llevas a tu hija y le esperas afuera, porque ese es el trabajo, tienen que dejarle espacio y estás tú afuera, ¿no? Entonces pasó trabajo con ella, le enseñan cómo poner tu mesa para trabajar, tus lápices, para que no pierdas tiempo al andarlos buscando. O sea, de verdad que, y fue un trabajo de 6 meses, porque ella decía que tenía que evaluarla, ¿no? Y les comento esto porque a la segunda semana me dice, quiero hablar contigo. Y le digo, "Dime". Y me dice, te voy a extender una hoja, ¿sí? Porque la niña tiene dislexia y tiene dislalia. Ujú. Y te la voy a extender porque todos los, todos mm, ¿cómo le llaman? Todos los educadores, de todos los maestros, pedagogos, ¿sí? Nosotros tenemos esa capacidad, uh-huh, para diagnosticar con la vista a un niño con esas deficiencias. Y a mí me sorprende que la maestra, que la está en primer año, no haya visto esto. Sin en cambio, la niña me dice que la maestra le pega, la amenaza, le grita, la jalonea. Dice, y eso a mí como terapeuta me genera más estrés en un niño. Yo te voy a expedir esta hoja, sí, para que la presentes en la dirección. Porque no es de que tú quieras que tu hija la agarren con pincitas, no. Es que nosotros sabemos trabajar con ese tipo de niños. Esa es nuestra función, diagnosticar y decir, ¿sabes qué? Busca opción en otro lado, pero jamás violentar a un niño. Entonces le dije, sí, dame la hoja y yo voy con el director, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque la niña ya, pues ya no quería ir a la escuela, era una negatividad, de verdad que eran, o sea, desde que entró a primer año eran sus manitas todas así, todas húmedas, sí, estaba sudando, sí. Entonces, me da la hoja, porque ella es una terapeuta, pues, certificada, tiene sus cédulas y todo, o sea, no es una patito así como que te voy a arreglar tus broncas, y no, 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 no. Yo esta hoja la llevo yo a la escuela, ¿no? Hablo yo con el director y le expongo esta situación, ¿no? Que mi hija ha tenido esta situación con la profesora, mandan traer a la profesora, ¿no? Esta carta decía todas las cosas que le había hecho la niña estando en terapia, o sea, un niño no puede mentir estando en terapia. Eh, o sea, esa hoja decía santo y seña de todo, ¿no? Entonces yo le dije al director, o una de dos, yo con esto puedo levantarte al MP, una denuncia al MP, porque es violencia, o me la corres, porque lejos de eso va a dañar a más hijos, ¿no? Más niños. Y la profesora me dice, porque estaba ahí la profesora, y me dice, no, es que es mentira. Y le digo, mira, yo no voy a saber si es mentira o no, ¿sí? Simplemente tu actitud, ¿sí? Cuando uno la riega, uno es
honesto y dice, ¿sabes qué, señora? Sí la regué, voy a poner más atención, voy a meterme más de lleno en esto, ¿sí? Pero no se justifica. Ujú. Y yo considero que tú como maestra estás dando clases, es muy delicado, ¿sí? Tienes que amar tu profesión. Yo lo ejercí 2 años, no lo quise ya ejercer porque lo mío, yo no era para eso. Yo soy, no, 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 no. Entonces yo dije, no, lo mío no es eso. Entonces yo le dije a la maestra, o sea, si a ti no te gusta tu profesión, no estés dañando niños, ¿sí? No los estés golpeando, porque aquí tengo pruebas, ¿sí? En donde mi hija me está diciendo toda esta situación. No, no lo estoy inventando. Y bueno, corrieron a la profesora y mi hija siguió yendo con esta Adriana, uh-huh. Le devolvió una seguridad enorme a mi hija, uh-huh. Porque les voy a comentar un poquito. Uh-huh. Espero que pueda yo hacerles entender cómo es esto, ¿no? La dislexia es una discapacidad de aprendizaje con base neurológica que se manifiesta como graves dificultades para leer, para deletrear y escribir palabras y también afecta en la aritmética. Uh-huh. Hay un número sorprendente de adultos con dislexia que no fueron diagnosticados cuando estaban en la escuela. Las señales de dislexia en adultos incluye leer lentamente, con gran esfuerzo, tener dificultades para pronunciar palabras que no conoces, evitar leer en voz alta y rara vez leer por placer, tener mala ortografía, tener dificultad para expresar sentimientos por escrito que en voz alta, tener un familiar con dislexia. La dislexia suele manifestarse en los miembros de una familia. Si un hijo es diagnosticado con dislexia, es probable que el hermano o sus padres también lo tengan. Uh-huh. Aquí es informarse sobre cómo los adultos pueden averiguar si tienen dislexia. Uh-huh. Los niños tienen dificultad para leer, para escribir y para hablar. Ahora, ¿quién puede checar esto de lo que es la dislexia? Un especialista en trastornos del cerebro y del sistema nervioso, que es un neurólogo, lo puede checar. Un especialista en el sistema nervioso central y el comportamiento, que es un neuropsicólogo. Uh-huh. O un especialista en el desarrollo y el comportamiento infantil, que es el pediatra del comportamiento. ¿Sí? Estas personas son los que hacen este tipo son, son ejercicios que les hacen a los niños. Uh-huh. Que yo me informo de esto, yo me doy cuenta, empiezo a ver que yo le decía a mi hija, megalodón, ¿no? Y me decía, ¿mega qué? Megalodón. Y, y le digo, a ver, escúchalo. Entonces fue algo que yo trabajaba con ella. Ve mi boca y escúchalo. Megalodón. Ah, ya, ya, ya. Me decía, ya, ya, ya. A ver, y no le salía, ¿no? Yo dividía las palabras, ¿no? Ferrocarril, a ver, dilo, ferrocarril. Mi hija llegó un momento en el que me decía, mamá, es que yo soy una burra. Se desesperaba. Ah, bueno, si tú eres una burra, yo soy una burra, porque yo soy tu mamá. Y yo no me considero burra, la verdad. Uh-huh. Simplemente que te distraes mucho. O sea, yo nunca le hice menos. Le dije, yo te distraes mucho. Mamá, es que se burlan de mí. Pues allá ellos que se burlen. Yo necesito que tú estés centrada. A su terapeuta le dio mucha seguridad en leer, porque ella le cuesta mucho trabajo. Una persona con dislexia
Yo le regalaba libros y libros porque eso les ayuda mucho. Eh, Ella no, bueno, a mí me lo dijeron, no va a ser buena para las matemáticas. Son personas que no les cuesta mucho, 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 mucho. Y yo trabajé mucho con ella las matemáticas en la secundaria, uh-huh, porque la ponían a ella a leer en la primaria y todo el mundo se reía, ¿no? Entonces yo sí hablé con sus maestros, oiga, maestro, mi hijo tiene esto. Ah, ok, yo voy a trabajar aparte con ella, no la voy a presionar. O sea, sabían perfectamente lo que es esto, sí. Entonces, nos venimos para Morelos. Bendito Morelos. Nos venimos y pues yo voy a la escuela, ¿no? A decirles que mi hija tiene esta condición. Y pues nadie conoce ni tiene idea de lo que es. O sea, un maestro, ¿eh? Lo que son estas condiciones de aprendizaje. Y yo dije, necesito un terapeuta, porque un terapeuta es caro, ¿eh? O sea, créanme, yo pedí mucha ayuda, hablé, traté de hablar con el papá de mis hijos, porque le dije, bueno, sabes que apóyame, no me vas a apoyar, patrón, apóyame, porque la niña tiene problemas de lenguaje, tiene esto. No, señores, no hubo forma, no hubo forma, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo necesito aquí en Cuernavaca una terapeuta, ¿no? Entonces yo empecé a buscar, ¿no? Me fui al DIF. No, no lo hay, no lo hay, no, no existe, no tenía ni conocimiento de eso. Entonces yo le dije a la profesora, a ver, profesora, mi hija necesita, o sea, si los niños entienden a la primera, mi hija necesita 3 veces que se los expliquen. No, no hay problema, yo voy a estar al pendiente. Y así fue. Estaban muy al pendiente de ella, los exámenes, para ella se le dificultaba mucho porque o lo leo o lo comprendo, ¿no? Entonces lo que hacía la profesora era leerlo ella y que la niña a su capacidad lo escribiera, ¿no? Así trabajé yo con ella, así trabajé, nunca la agredí, nunca. Uno de mamá tiene que tener esa paciencia, porque uno como mamá cree que los hijos son iguales y hasta los comparamos, ¿no? Es que tu hermanito lleva 10, ¿tú por qué no? Es que tu hermanito sí sabe de aritmética, ¿tú por qué no? Es que tu hermanito lee perfectamente, ¿tú por qué no? Te has de parecer a tu papá, ¿no? Esas son nuestras frases célebres de mamá. Luchona, mamá luchona, ¿no? De que es que te has de parecer a tu papá. Tu papá era muy flojo. Dejemos de quitar esas etiquetas, quitemos esas etiquetas a nuestros hijos, sí, porque ningún hijo va a ser igual. Uh-huh. Lejos de eso lo fomentamos a que ya no quieran estudiar, a que trabajen nada más, que terminen la primaria. Uh-huh. Yo lo estaba platicando con mi hija, yo le decía, oye hija, explícame algo. Me dice, sí, mamá. Le digo, la chamacada ahorita de tu edad, mi hija va a cumplir 22 años, ya no quieren estudiar, ¿verdad? Me dice, no, mamá, ya, mis amigas ya tienen hijos, ya, ¿no? Y le digo, ¿y cómo no van a estudiar si cuando estas muchachas se embarazan, tienen al bebé, cómo le van a enseñar a estudiar, la tarea, quién les va a hacer tareas matemáticas, quién les va a ayudar a hacer verbos, enunciados, si ellas no fueron a la escuela o no quieren estudiar? Y me dice mi hija, mamá, pues esa gente no quiere estudiar y pues sus hijos no van a terminar yo con una mala primaria, ¿no? Y yo me quedé y dije, no, pues sí es cierto, porque ¿cómo le van a enseñar a un niño a estudiar aritmética, raíz cuadrada, quebrado, si no les gusta ir a la escuela, ¿no? Entonces yo pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros como mamás se nos hace bien difícil el
el tener esos detallitos con nuestros hijos, ¿no? Porque a veces pues estamos buscando al bueno, ¿no? Que si somos madres dejadas, estamos buscando a ver quién nos mantiene a las bendiciones, ¿no? Y dejamos esa parte deteriorada en un hijo. Uh-huh. No vemos esos semáforos, ¿sí? Delegamos esa función a los maestros o al abuelo, ¿no? A los abuelos. Mm, yo les comento porque es bien difícil que ya grandes te das cuenta es muy marcado, ¿no? A mí, créanme que cuando pasa todo esto en la secundaria, ya iba mi hija, yo le dije a mi hija, porque ella me decía, mamá, es que yo no voy a terminar la escuela, no voy a terminar. Pues la terminas, mira, aún así sean 10 años, pero la terminas porque la terminas. Y se reía, ¿no? Entonces, yo les comento esto porque me aferré yo a querer, a luchar mucho por eso, ¿no? Pero en capítulos anteriores mi papá estaba malito. Entonces fue una etapa, ay, de veras que mi hijo en la adolescencia, la niña en la niñez y mi papá pues en cama. Entonces era así como que, ay, quisiera yo desbaratarme. Yo iba por mi hija a la secundaria, ¿sí? Ahí yo me paraba a que saliera. A mí algo sorprendente que me llamó mucho la atención era ver cómo ruteros, gente, taxistas grandes, ya señores, esperaban a las jovencitas, a las niñas. Y yo decía, erróneamente, ¿no? Yo decía, no, es que qué buenos papás son, vienen. Porque me llamaba la atención que era por hombre. Eran unas 5 mujeres, sí, pero yo dije, no, pues qué buenos papás son. Y cuando veo que salen las chamacas y, bueno, se les colgaban del cuello a los señores. Unos besotes, unos... Y yo me quedé. Y le dije a mi hija, oye hija, ¿son sus novios? ¿Qué son? Ay, mamá, esos señores te siguen desde la entrada hasta la avenida para que se hagan sus novios, dice. Mis amigas por eso ya se hicieron de novios de ellos. Y le digo, ¿y a ti no te han dicho nada? No, 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 no. Dice, tú porque vienes por mí y yo quiero que vengas por mi mamá. Y así fue. Uh-huh. Eso me llamó muchísimo la atención porque yo me di cuenta que antes de que saliera mi hija de tercer año, ya tenían niñas embarazadas. eh, y, 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 y señores grandes, sí, señores grandes que les manejan la emoción, les mueven la emoción a las chamaquitas y ahí están. Uh-huh. No les voy a hacer el cuento tan largo, ¿no? A mí yo solicité también, porque lo hice con mi hijo, yo solicité que me dejaran un año estar ahí en la escuela de mi hija, porque ella me decía que la querían golpear. ¿Por qué? Fíjense, porque mi hija venía del DF y mi hija traía un color de piel y las otras chicas eran morenas. Por eso la querían golpear y mi hija era alta. Entonces la querían agarrar entre 4, ¿no? Porque era muy alta. Y mi hija me lo dijo. Entonces yo me fui un año a estudiar con ella. Vi en esos lapsos como una profesora le hablaba muy groseramente a mi hija y le dije, no, usted no puede hablarle así a un niño. ¿Por qué? Porque es menor de edad. 2, aquí no se valen las groserías. ¿Por qué? Porque se pierde el respeto. Uh-huh. Y la profesora como que se molestó, pero así debe de ser. No deben de levantarle, o sea, de verdad que era una cosa tan que les hablaba de güey, un profesor. Qué ética, o sea, no sé, ¿no? Después la profesora, la directora me manda a llamar a mí y me dice, oiga señora, no le ha comentado nada a su hija. Y le dije, no, nada de qué.
Y me dice, es que hay un grupito en el salón de su hija en donde están organizándose para irse de pinta y que hay un señor que se las va a llevar. ¿Cuándo? No, pues el viernes. ¿No? Déjeme preguntar. Y me dijo, sí, hablé con mi hija, sí, deben de tenerles confianza, o sea, no se espanten de nada. O sea, yo siempre me pongo así como que, ¿qué te hubiera gustado a ti escuchar en la secundaria? Ese apoyo, ¿no? Ese sin prejuicio. Entonces yo hablé con mi hija y le dije, y me dice, mamá, sí se van a ir 5 chamacas, dice, se van a ir de pinta. Y hay un taxi que las va a llevar a un balneario, donde hay puro hombre ya grande. Y entonces le dije, ¿quién y quién va a ir? No, ya me dio los nombres. Y se los doy a la directora, ¿no? Y se los da la directora y la directora manda a llamar a las mamás de estas chamacas. Y entonces, en ese lapso, o sea, nada más para que vean el grado, me dice la mamá, no, la maestra, la directora me dice, ¿sabe que ya no traiga a su hija? Haga, le vamos a dejar una semana, hace tarea y me la sigue trayendo. Y yo, ¿por qué, profesora? No, 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 ya no, no es que eh, en esa, 3 días despuesito que yo le comenté esto a la directora, no sé, pero ella me comentó que fueron a balacear la secundaria. Porque ella me comentó, yo no me había percatado, ya después que me dijo ella, que eran tratantes de blancas y estaban investigando quién había dado los nombres, porque estas niñas ya estaban, pues, vendidas, pues, de alguna manera, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? No, 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 llévatela, trabaja tú en ella con casa y me la traes cada semana. Y dije, ok, está bien, está bien. No sabían quién fue, no sabían quién fue, pero les hago este comentario, ¿sí? Es bien difícil. Mucha gente me dice, es que tuviste la fortuna de ir por tu hija, sí, pero también iba su papá cuando yo no podía, ¿sí? O su hermano pasaba por ella, ¿no? Pero siempre fue esa comunicación. Cuando mi hija cumple 13 años, yo hablé con ella y le dije, mira hija, porque nos llevamos muy bien. Le dije, vas a entrar en una etapa en la que me voy a volver tu enemigo. Tú me vas a ver así. Que te estoy hablando mucho, que te veo, que quieres tener novio, o sea, me vas a ver todo lo malo. Y dice, no, mamá, yo te amo mucho. Le digo, ok, tú me amas mucho ahorita, pero después viene la adolescencia, que de verdad son unos cambios, ¿sí? Que hasta te vas a querer ir de la casa. No, mamá, no, no, no. Bueno, te estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque yo ya pasé eso, ¿sí? Y sé que son unos cambios bien difíciles. Y me dice, sí, mamá, vamos, voy a tratar. Le digo, mira, vamos a hablar cada situación que nos pase, trabajarlo tú y yo. Y así ella fue un poco más tranquila, pero sí hubo esos semáforos, ¿no? En el que me costaba mucho explicarle las cosas, mucho el que ella leyera, el que ella tuviera un poco más de pues ella no se hizo de amigas, ¿sí? Estas amiguitas sé que la querían agarrar entre 4 porque era muy alta, ¿no? Entonces no se hacía de amigas, eran puros amigos, ¿no? Entonces ella me decía, ay mamá, es que yo quiero tener amigas, ¿no? Entonces, pues bueno, le dije, mira, todo a su tiempo. Eh, cuando, cuando o sea, yo les digo que, bueno, empecé a trabajar la dislalia con ella y tenerle un poquito más de paciencia, también otra cosa, ella le daba miedo ir a la tienda, miedo. Y decía, ¿pero por qué? Y por contar el dinero se le dificultaba. Sí, le decía, son 50 pesos y ¿cómo o sea, vean a qué grado, ¿sí? Y yo veo jamás que hasta golpean a los chamacos, ¿no?
le daba miedo pedir las cosas, no pedirlas bien. ¿Sí? Entonces yo le decía, a ver, ¿cómo las vas a pedir? Ok, tienes que repetirlas 3 veces. ¿Sí? Y un ejercicio fenomenal es decirle, ok, tráeme mi bolsa que está abajo de la cama, de que está, o sea, específicamente cosas, ¿sí? Y se la repetía 4 veces. A ver, quiero que me traigas esto, esto, esto. Ok, a ver, y dice, mamá, ¿qué me dijiste? Entonces era constantemente estar trabajando en esa parte con ella, ¿sí? No dejarla. ¿Sí? Ese es un trabajo de mamá. Ese es un trabajo que me costó, sí. Que no dejemos el saco roto, eso, porque va a haber otras personas que van a apapachar eso y no va a ser bueno, ¿sí? Después dije yo, ok, está todo bien, mi papá enfermo, con un montón de demandas, como ya saben en mis capítulos anteriores. Pues, ¿qué creen, no? Que yo veía a mi hija muy dispersa, ¿no? En su recámara. Y llegó un momento en que me dice, mamá, no me siento bien. Y luego, ¿qué sientes? ¿Te una aspirina o algo? No, mamá, me tengo unas crisis. Y ella empezaba con sus crisis de ansiedad. Uh-huh. Posteriormente yo dije, ok, medita, ¿no? Porque yo medito, la meditación te ayuda, ¿no? Y ya después me dice ella, mamá, necesito ayuda. Y le digo, ¿por qué? O sea, fíjense, todo, o sea, toda la labor que yo hice, mi hija no me tenía confianza. Y ahora imagínate si los golpeas, los ofendes, los exhibes, imagínate, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Entonces ella me dice, mamá, es que cuando yo tengo estos episodios, yo me rasgo mis piernas con una navaja. Ay, señores, para mí fue un trancazo porque todo, según unos los preparan para muchas cosas, no estás preparado como papá máster, ¿no? Y pues dice, mamá, ya intenté yo suicidar. ¿Y con qué o cómo? O sea, no, pues es que tomé pastillas. Y sí me acuerdo que se puso muy mal a vomitar, pero no me dijo por qué, no, entonces es que tomé pastillas. ¿Y desde cuándo? No, pues es que o sea, ya tenía un año así, pero que ya no sabía por qué. Entonces me decía, mamá, necesito que me ayudes porque no es sano esto que siento, mamá, siento mucha angustia, me palpita mi corazón, me entra mucho nervio, yo quiero que de alguna manera me ayudes. ¿Mm? Entonces yo lo que hice, calma, calma, vamos, ¿cómo te gustaría que a ti te trataran? ¿Qué harías tú? O sea, a ver, entonces agarré que le dije, ok, voy a buscar un psicólogo, un psicólogo. Uh-huh. Y entonces me doy a la tarea interna en psicólogo y creo que es una psicóloga muy, muy buena que la llevo yo. Pero yo la llevaba por la dislexia y la dislalia, ¿no? Vuelvo a repetirles, yo le dije al papá de mis hijos, hey, ayúdame con esto. No. O sea, vean lo que es costoso, ¿no? Entonces le comento que, pues, esta situación, ¿no? Y le hacen pruebas a ella y me dicen, ¿sabes qué? Llévala con un psiquiatra. Y aquí está el nombre del psiquiatra. Y ahí la llevo. Entonces, pues yo llevo a mi hija con un psiquiatra. Llevo a mi hija con un psiquiatra y obviamente vuelo, o sea, yo ya no trabajaba, yo necesitaba pues, ayuda económica de papá, o sea, pues el psiquiatra no es barato, son especialistas y aparte medicamento, ¿no? Y pues no tenía yo opción, ¿no?
Entonces la llevé y yo dije, no, pues ahí voy a esperarme, ¿no? Y me dice, no, 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 pásese, señora. Y entonces le dije, no, pues es mi hija, tiene estas cosas. Me dice, no, es que vamos a hablar con usted. Y me hace la entrevista, señores. ¿Cuántos embarazos? ¿Cuántos abortos? ¿Cómo nació su bebé? O sea, santo y seña. ¿Qué número de niños es? Todo. Ujú. Y le dije, sí, tengo neurosis. Entonces me hacen ver que si tú tienes neurosis, el papá tiene neurosis, ¿cómo va a salir un niño? Ujú. Aquí es importante saber escoger un papá bueno, un buen papá. Ujú. Eh, Aquí me hicieron ver cómo uno desde el vientre, ¿sí? Desde la concepción, empieza uno a lastimar a su bebé inconscientemente. ¿Mm? El tener rechazos, el gritos, el todo eso les afecta. Ahí entendí yo por qué nacen con autismo, por qué nacen con TDA, por qué nacen con muchas cosas, porque todo desencadena en el vientre materno. Entonces, obviamente, mi hija, sí, está en tratamiento. El TDA no se cura, es una condición que tú tratas de sobrevivir a eso, sí. Pero ya ella entendió muchas cosas, ujú, que el TDA es una condición. Ya, ya sabe cómo trabajarlo, cuando tiene episodios, que lo detonan, sí. Ella, por ejemplo, vamos al centro comercial y ve gente y empiezas, ya me quiero ir, le empieza una... ujú, y, y lo que hago, ¿sabes qué? Vete al carro o algo, ¿no? Por ejemplo, empieza la crisis y empiezo luego a ver cuántos carros blancos ves, cuéntamelos, y cuántos carros negros, y venme contar, o sea, distraer un poco, sí. Pero no echar en saco roto esto, ¿por qué? Porque mi hija reaccionó de diferente manera, sí. Yo me doy cuenta que mi hijo, mayor que ella, también tenía TDA, pero él era agresivo, era agresivo y ofensivo, ajá, y se aislaba y no convivía con nadie. Yo pensé en un momento que tenía Asperger. Yo lo pensé, dije, no es que no convive, no, esto no. Sí, un niño está todo el día aquí en la noche y es para andar en la fiesta, entonces no le gustaba, sí. Y no, no convive, o sea, yo también lo llevé y también. Entonces, mi hijo cuando empieza su tratamiento me dice, madre, me salvaste la vida. O sea, esta pastillita de verdad que me siento pilas, me siento como que, ay, bien tranquis. O sea, algo que necesitaban ellos. No se cura, es hereditaria. Yo le comentaba a mi hija que, pues, o sea, yo tengo 50 años, pero no soy abuela. No soy abuela. Yo a mis hijos les enseñé la educación sexual con bolitas y palitos. Ajá. Les enseñé la educación sexual para prever muchas cosas. Ujú. Entonces yo le decía a mi hija, mira hija, cuando uno se va a embarazar tienes que desintoxicarte de todo, hasta del refresco. Imagínate qué pasa cuando los dos, ¿no? Los dos están en el ponchis ponchis de las fiestas y se embarazan alcoholizados. Imagínate cómo nace un bebé. Porque lo traen en su gel, o el tabaco, o no sé, ¿no? Yo hablo mucho de estos temas con mi hija porque
porque a veces como mujeres nos dicen, no es que tú tienes la culpa, ¿no? Anteriormente era así. Y aunque no sea nuestra culpa, pues son bendiciones que tenemos que, no así como que agarro mis canicas, esto no me gustó y me voy, no, son nuestros hijos. No nada más es decir mamá porque tuvimos hijos, no. El mamá significa el estar al pendiente de todo. Así nos tocó, sí. Es una chamba bien, bien difícil. No es chilamesta, no. Pero, pues eso se los heredamos. ¿Qué nos ponemos nosotros a pelear? Eso les heredamos nosotros a nuestros hijos. Yo veo que hay gente, ¿no? Que dice, no, es que mis hijos ya no quieren estudiar. Pues vamos a trabajar. No es que tampoco quieren. Digo, bueno, entonces yo me pregunto qué vas a hacer cuando estés tú ya grande y ellos no trabajen ni estudien. ¿Sí? Es bien difícil porque te das cuenta que como mamá yo me sentí culpable, lo quiero externar, culpable de un TDA. Ujú. Porque yo fui la que escogió el papá de mis hijos. Vuelvo a repetir, a mí no me pusieron una pistola y te va. No, no, no. Yo fui, yo fui la que escogió, pero me dieron esa oportunidad de poder recuperar. Ujú. No es fácil, no es fácil, pero también hay que poner límites nosotros como mamás en una casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en familias, yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero hay familias que se ofenden, o sea, hasta bien tan madres para pedir una cosa, ¿no? O luego el hijo menor es el que anda golpeando y maltratando al mayor, ¿no? Y, y dices, bueno, a ver, aquí tienes que poner orden, orden y te voy a explicar por qué. Tú tienes que poner orden, ¿por qué? Porque todo eso va creciendo. Yo le decía a mi hija, no tienen que pelear, porque imagínate, tu hermano tiene su novia y al rato va a llegar y se van a pelear, mujer contra mujer. Y me dice, sí. Y otra cosa, imagínate que son dos hombres, ¿no? O dos hermanos. Y tú ves cómo tratan a tu novio, ¿no? Y el hermano también ve, ¿no? Entonces, cuando tengan novia con novias, se van a agarrar del chongo las novias, se van a pelear las novias. ¿Por qué? Porque ya hay una rivalidad, ¿me entiendes? Pero yo considero que en toda familia debe de haber reglas. Ujú. Nadie es más ni menos que nadie. Ujú. Debe de haber un respeto. De haber un respeto porque a lo mejor se va a ver muy trillado, muy... ujú, pero cuando ya estás grande, que es a mi edad, te das cuenta si hiciste bien tu trabajo o no lo hiciste bien. Y, y ya cuando estás grande dices, bueno, ¿ya para qué? Yo ahorita les puedo decir que mi hija pues ya terminó con todos sus estudios, mi hijo pues también es licenciado en mercadotecnia. Eh, y créanme que yo ya quisiera tener nietos, pero, o sea, son decisiones y yo sí les digo disfruten, disfruten, ¿no? Porque yo no pude, pero disfrútenlo, no es una regla, ¿no? De que a los 13 años vas a tener novio, no, sí. Yo le comentaba a mi hija, ¿no? Me decía ella a los 13, mamá, ¿me dejas tener novio? Le digo, ¿qué?
¿Para qué quieres un novio? Pues para verlo. Puedes ver a un amigo, ¿no? ¿Qué significa tener un novio para ti? Salir al cine, sí, pero no trabajan. ¿Qué significa un novio para ti? Tienes primero que tener amigos para conocerlos, ver cómo te vas a relacionar. Un novio es después de los 18, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estás más madura, estás más consciente. Ujú. Pero a los 13, ¿qué? ¿Cómo que para qué? Ujú. Yo le decía, ¿para qué te manoseen? Y me decía, ay mamá, o sea, no entiendo por qué una niña quiere tener un novio tan joven. Sí. Yo les comento mi experiencia, porque ahorita en la actualidad, este año, mi hija pues todavía sigue, obviamente tienen tratamiento, sí, pero es bueno que empieces tú a ver, hay veces que hasta nos da, ¿cómo les diré? Hay veces que hasta da pereza pensar que tu hijo está enfermo, porque dices, pues, dinero, dinero y dinero, ¿no? Porque los medicamentos no son 5 pesos, ¿no? Pero al final te va a generar más broncas. ¿Por qué? Porque imagínate, un hijo violento al rato se va a agarrar de la greña o va a tener una pistola o una navaja o algo. O sea, de verdad que no echen en saco roto todas estos síntomas. Ujú. Yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero sí te puedo dar lo que yo pasé, lo que yo viví, cómo lo fui yo eh, trabajando. Ujú. Y sobre todo, cómo en, haces reflexión y motivas a tus hijos. Tú tienes que motivarlos. Mi hija muchas veces deprimida me decía, mamá, es que ¿por qué Dios me hizo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, mira, vele el lado bueno. Con tu historia de vida puedes salvar muchas niñas que pasan por esto. Puedes salvar muchas vidas. Tú puedes contar tu historial, ayudar a muchas niñas que no saben lo que están pasando. Y díceme que sí, ¿verdad, mamá? Le digo, pues sí, porque hay que verle el lado bueno y no nada más decir, es que me pasó esto y esto y esto. O sea, te invito a que trabajemos un poco más por el beneficio de nuestros hijos, de nuestra familia. El pensar que estamos dejando, el, el decir, estoy haciendo bien mi trabajo, estoy haciendo cosas que realmente me satisfacen. Eh, una cosa es que tus hijos te tengan respeto y otra cosa es muy diferente a que tus hijos te tengan miedo. Entonces, no echemos en saco roto todo esto porque al rato aquí ya no existe, es que yo no sabía. Entonces te invito de verdad a que hagas conciencia, a que no digas es que a mí no me puede pasar o es que yo no, porque mucha gente hasta dice, ay no, mis hijos no son así, no es cierto. O sea, sabemos qué es lo que tenemos en casa. ¿Mm? Y bueno, quise compartirles esta historia de vida. eh, y damos por terminado este podcast. Les agradezco mucho su atención. Den dedito arriba si les gusta todo si les gustó este podcast. Eh, También los invito a que de alguna manera
nos sigan en nuestras plataformas y sobre todo que nos sigan, que nos compartan, de verdad, que eso nos ayuda mucho a crecer. Los espero para la otra semana. Los espero para la otra semana. Vamos a ver qué otro título vamos a ver, pero los espero para la otra semana, chicos. Les agradezco infinitamente que estén en este canal y gracias. Gracias por ser parte de mi vida en este 2024. Les agradezco mucho. Y nos vemos para la otra semana en tu canal Maggie. Estoy viva y esta es mi historia. Bye.